Hola amigos, buenos días. Una de las mayores preocupaciones que tiene todo propietario de gatos es conseguir la máxima felicidad de su felino. Pues en este vídeo, para conseguir ese objetivo, te voy a recomendar 15 cosas muy fáciles de hacer para que tu gato sea lo más feliz contigo posible. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te lo cuento. El primer consejo para que un gato sea tremendamente feliz en tu casa contigo es que el gato tenga espacio. Ya sabemos que no es un animal muy grande, pero a pesar de ser de dimensiones reducidas, es un animal tremendamente curioso, al cual le gusta explorar. Y si tú lo tienes muy confinado en una habitación muy cerrada, va a ser un animal triste, va a ser un animal inadaptado. Y esto en la práctica no nos interesa a nadie. Ni a tu gato, evidentemente, ni a ti, ni a mí. En segundo lugar, lo que siempre tienes que tener presente es que es muy conveniente que dejes o que adjudiques un espacio concreto a tu gato. No hace falta que sea una gran superficie, pero que sí que sea un territorio propio del gato, que él identifique como suyo. Puede ser un trozo de colchón pequeño, un felpudo, etc. Y una vez adjudicado, no se lo quites o lo desplaces o se lo cambies, porque es muy territorial. El tercer consejo que te tengo que dar es que siempre coloques su arenero, el sitio donde hace caca y pipí, en un sitio lo más discreto posible. Piensa que el gato defeca u orina en la intimidad, no le gusta exhibirse, ¿vale? Y si tú lo colocas en un sitio de donde hay mucho paso de gente y demás, pues no va a estar a gusto, y esto va a hacer que el animal orine o defeque menos, y luego aparecen curiosamente problemas como el estreñimiento, algo muy común en los gatos. Lógicamente, y ligado con lo anterior, no le cambies cada 2 por 3 su arenero de sitio. Te vuelvo a decir, como al principio, que es un animal muy territorial, muy de costumbres, y el cambio de costumbre no le va casi nunca bien. Otro consejo es que le coloques o le plantees desafíos. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que le pongas sitios donde el animal pueda escalar, donde pueda tumbarse en alto, que él se vea en la obligación de escalar un poquito, de arañar y subir poco a poco. Esto le incentiva mucho a su buen comportamiento y a su, en definitiva, felicidad. Ya sé que tienes miedo a que tu gato se escape. Esto es algo muy común en cualquier propietario de gato, pero también es fundamental que el animal tenga acceso al exterior, a una terraza o a un balcón donde él pueda observar el exterior, que le dé el aire y le dé el sol. Ya sé que es un equilibrio complicado, pero es importante que el animal salga también, no pase el día entero contigo en el apartamento, en el piso, etc. Fundamental, y no me cansaré de repetirlo, y además no cuesta casi nada de dinero. Invierte de vez en cuando un poquito en hierba gatera. La hierba gatera no tiene ninguna repercusión negativa para el gato, les anima mucho, y en muchas ocasiones que están aburridos, tristes o apáticos, les incentiva, les da un chute de buen rollo. Además, no crea ningún tipo de adicción. Si tienes cualquier duda o la quieres conocer en mayor profundidad a la hierba gatera, te la explico correctamente en este vídeo. Es básico en todos los gatos, ya no solamente los más jovencitos, sino en los mayores también, que les ofrezcas un juego. Deben tener juegos a su alcance. Esto les incentiva muchísimo, y de no tenerlo a tenerlo cambia su carácter muchísimo. Hay que también pasar tiempo con el gato. Aunque el gato tú veas que no te presta mucha atención, el gato por el rabillo te mira, y el gato en tu presencia se siente feliz, se siente a gusto. Piensa que no deja de ser más que un animal de camada, y todo animal de camada necesita un líder, ya sea hombre o mujer, me da igual, pero tu presencia les apoya muchísimo. Sentirse solo a un gato no le es bueno, no se desarrollan posteriormente bien. Fíjate en los detalles de su comportamiento, intenta aprender a comunicarte con él. No es necesario que te pongas a hablar con el gato, porque no va a entender correctamente lo que le quieres decir, pero sí que puedes interpretar muchos gestos, como el cerrar los ojos poco a poco, el que levanten la cola,
el que amase, el que por ejemplo ronronee, toda una serie de gestos. Fíjate, porque mejorará mucho la comunicación con él, sabrás entender mejor lo que dice. Fundamental, ofrécele unos cuidados mínimos. El gato, por independiente que sea, necesita una fuente continuada de alimento, pero más importante incluso a veces que el alimento es que tengan agua limpia. El gato, si el agua no está escrupulosamente limpia, en muchas ocasiones dejará de beber o beberá mucho menos. Y esto, especialmente en los gatos más jóvenes, es motivo y causa de una deshidratación que puede ser mortal. Evidentemente, mantén al día las visitas al veterinario. No lo digo porque gastes más o menos dinero, sino porque hay una serie de enfermedades que deben controlarse. A los gatos, igual que a los perros, hay que vacunarlos. Y muy importante, hay que desparasitarlos. Mucha gente no sabe todavía la importancia de la desparasitación en los gatos. De hecho, te lo explicaba con todo detalle cómo hacerlo en este vídeo. Es importante, muy importante, que te plantees la esterilización. No es necesario que tengan celos o que hayan montado gata ni demás. Es bueno que castres al gato. Tiene inconvenientes también, no te voy a decir que no es todo maravilla como dicen algunos, no, pero tiene más ventajas que inconvenientes. Para ti, pero también para tu gato. Cambiarás o harás que tenga un comportamiento en muchas situaciones más dócil y, sobre todo, para mí como veterinario, lo más importante es que evitarás la aparición de muchos tipos de cáncer en el futuro. Y por último, bríndale tu cariño, bríndale tu amor, aunque no sepas a veces cómo dárselo, es muy importante. Y si tienes algún tipo de dudas de qué le va a sentar bien o qué le va a sentar mal, aquí en este vídeo te explicaba 35 cosas que nunca debes hacerle a tu gato. Son errores muy comunes que la gente sin darse cuenta comete y que si los evitas harás que también que tu gato sea mucho más feliz. ¿De acuerdo? Pues nada más, nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.